Es una bendición poder llegar hasta ustedes nuevamente. Este día ha sido un día muy valioso para todos nosotros. Realmente que nos gozamos en la presencia de nuestro Dios al saber que su mano poderosa no ha faltado. Aunque el enemigo ha querido estropear nuestras vidas, aunque el enemigo ha querido poner obstáculos en el camino, pero él está vencido. Recordamos las palabras del Señor, en la cual dijo a los suyos: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sin duda, hasta ahora el Señor se ha manifestado en favor de cada uno de nosotros los creyentes. Hemos tenido dificultades. Quiero pedir disculpas a nuestros hermanos si me ven algunas ademanes en mis anteojos, pero he tenido problemas porque se me quebraron el día de hoy. Y esa es una de las cosas que el enemigo ha querido estropear esto. Pero en que sea con estos pedacitos, sé que el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a dar las fuerzas y nos va a abrir nuestros ojos para que no podamos tener dificultades en la lectura. Hemos estado mirando, hermano, algunas de las figuras de la palabra de Dios. Y estas figuras son muy especiales. Empezamos mirando la primera figura, que no quiero detenerme tanto, pero quiero mencionarla con la ayuda del Señor. Y es la figura del espejo. Explicamos muy bien todo esto, hermanos, quizás no ampliamente, pero dimos algunos detalles especiales para qué nos sirve el espejo. También miramos un poco hacia la ligera la figura del agua. Y ayer estuvimos dando algunas breves explicaciones acerca de esta figura especial para nosotros los creyentes, hermano. Como antes yo lo he dicho, para mí especialmente ha sido una grande bendición. ¿Cuál es la bendición? Pues hasta el momento, hermano, he visto la mano del Señor a nuestro favor. He visto la mano del Señor a favor de nuestro hogar. Y hemos visto la mano del Señor en favor de toda la iglesia aquí en la Masica Atlántida. Hermanos, este es motivo por qué hay que darle gracias a nuestro Dios. Este es motivo por qué nosotros debemos estar muy cerca de nuestro amado Salvador. Queridos hermanos, ayer hicimos un poco de énfasis y recalcamos un poco acerca de la figura de la lámpara. El Señor, dirigido por el Padre y ahora dirigiéndose al salmista, hemos estado mirando así ligeramente los efectos que hace la lámpara. ¿Y hasta dónde se dirige? Ayer estábamos mencionando algunas cosas de estas, porque quiero que entremos en detalle a otras figuras que quisiese ver si las podemos desarrollar y ver algún principio de ello. Pues mencioné que he sacado algunas 14 figuras y hasta ahora solo llevamos 3. Y no quisiera profundizarme tanto en la figura de la lámpara, aunque tenemos tantos detalles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, explicado acerca de esto, hermanos. Leemos el texto ahí en el Salmo 119 y el versículo 105. Ayer estábamos con la ayuda del Señor leyendo esta escritura especial. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor se digna en bendecirnos con este pasaje maravilloso. Queridos hermanos, aquí encontramos una base fundamental
esta figura especial que aquí dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué nos quiere decir con eso, queridos hermanos? Que la palabra de Dios alumbra todo nuestro andar, alumbra toda nuestra práctica de nuestra vida. Y Él conoce, queridos hermanos, los senderos especiales en los cuales nosotros nos dirigimos. Pues realmente el creyente va a pasar por momentos difíciles, va a pasar por caminos escabrosos, caminos con grandes obstáculos. Pues tenemos la lección especial de peregrinos saliendo de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial. No queremos tomar detalles, solo ponemos el ejemplo nada más. Este siervo de Dios tomó como base el pergamino y tomó como compañeros especiales, como ánimo, como fuerza, como auxilio y hacia algo otros que se mencionan en la lección. Hermanos, esto es muy especial para nosotros los creyentes. Saber que la presencia del Señor está a nuestro lado. Él va delante de nosotros. Él va guiándonos en medio de una generación que no conoce al Señor. Hermanos, esto es bonito. Saber que el Señor va guiándonos hacia la ciudad celestial. ¿Cuánto falta, hermanos? ¿Cuánto falta que nosotros lleguemos a esa ciudad celestial? Pues puede ser que hoy. Puede ser que hoy, porque hoy esperamos al Señor. Hoy es un día especial para la iglesia redimida por la sangre preciosa del Cordero. Queridos hermanos, este texto tiene dos encabezamientos. En primer lugar dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo quisiera tomar algunos textos especiales para esto. Quisiera ver principios especiales donde el Señor se interesó tanto en enseñar a sus discípulos, enseñar a los suyos estas grandes verdades. Pero hermanos, quiero detenerme un poco relacionado con esto. Quiero que vayamos ahí a 1 Pedro en el capítulo 2 y el texto 9. Aquí hay algo muy interesante para nosotros los creyentes. Los creyentes en Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí en esta primera carta que escribe el apóstol Pedro. Dice esta escritura, 1 Pedro 2:9. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire que es un texto precioso, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Este es un principio. Y aquí encontramos que el Espíritu Santo nos dice a nosotros creyentes, más vosotros sois linaje escogido. Hagamos un entre paréntesis. Cuando habla aquí de un linaje, habla de una descendencia de una familia. Habla de una familia especial, la cual no es de evolución humana, ni de evolución social, es de evolución divina. Dios constituyó a esta familia especial y habla de la iglesia, hermanos. Por eso, la iglesia ha quedado en
en esta tierra para alumbrar a todo hombre, para caminar en la luz divina. Yo me deleito, queridos hermanos, cuando veo estas palabras, cuando dice más vosotros sois. Descendencia, familia especial, tesoro especial para el Señor. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que ahora conocemos en parte que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nos gloriamos al saber que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, sin duda, muchos de nosotros todavía no nos damos cuenta quiénes somos. Todavía no hemos descubierto quiénes somos. Muchos de nosotros, hermanos, a veces nos detenemos en que las descendencias de nosotros vienen de familias poderosas en cosas materiales y que de repente nos sentimos un poco como elevados o exaltados o encumbrados. Sé que me van a entender, hermanos. Pero no nos damos cuenta, queridos hermanos, que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que ahora somos hijos de Dios. Y aún dice, no se ha manifestado lo que habremos de ser. Mi hermano, yo pienso que cuando el Señor nos habla a través de estas palabras maravillosas, si la Biblia nos declara que nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué hoy sentirnos enaltecidos porque somos hijos del alguacil tal, hijos del gobernador tal, hijos del alcalde, etcétera, etcétera? ¿Quién es más grande, Dios o el alguacil? Hermanos, esto es lo que nosotros nos venimos a dar cuenta, que el ser hijos de Dios es algo grandioso, algo muy grande, y que en esto debíamos de fortalecernos, en esto debíamos de vivir cerca del Creador, de saber que aún la palabra dice, y no sabemos más tarde lo que habremos de ser. Eso, queridos hermanos, es porque vamos a ser grandiosos, sentados a la par del Creador. Esto es maravilloso, hermano. ¿Qué sucede con algunos de nosotros cuando nos sentimos sentados a la par de una persona intelecta, una persona con grandes prodigios aquí en esta tierra? ¿Quién es más grande? ¿Ese que tiene prodigios terrenales o el que hace los prodigios espirituales? Convenciendo a la humanidad, convenciendo al hombre de pecado, convenciendo a la raza humana de tales cosas maravillosas, eternas, que son para nosotros los creyentes. Aquí este pasaje nos dice, más vosotros sois linaje escogido. Mire qué maravilloso, hermanos. Este es algo muy interesante para nosotros los creyentes. ¿Por qué estar medrosos entonces? ¿Por qué estar con miedo? ¿Por qué estar con tanto temor? Hermanos, hay tantos ejemplos que podíamos sacarlos. Muchas personas murieron por tener miedo, por tener grandes temores. Nosotros, el temor que debemos tener es ofender al Creador, hermanos. ¿Cómo lo vamos a ofender? Bueno, dejando la práctica de la vida que está en luz. Por eso el creyente, hermano, no está exento en resbalarse, no está exento en tener un tropezón. Pero esas cosas acontecen porque dejamos de guiarnos por la luz divina. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero aquí aparece también la lumbrera. Hermanos,
El Señor dijo en cierta ocasión, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que seguir al Creador, seguir al Señor, es difícil, hermanos, que haya tal cosa. No está el creyente exento de tales cosas, porque estamos viviendo en esta carne. Estamos viviendo en este cuerpo pecaminoso, pues este cuerpo mío es traicionero. Le encanta que le den palmaditas en sus hombros. Le encanta que lo abracen. Bueno, hoy ya no se puede abrazar por la epidemia. Prohibido. Hermanos, ¿vamos a dejar de abrazarnos nosotros? Bueno, tomar las prevenciones del caso. Pero la palabra de Dios dice que el amor de Cristo nos une, nos constriñe, nos estrecha. El amor de Cristo, hermanos, este es muy valioso para nosotros los creyentes. Aquí está diciendo esta palabra maravillosa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire, viene de la palabra sacerdotes. ¿Dónde encontramos, hermano, esa palabra que hemos llegado a adquirir nosotros? Démosle un pequeño vistazo ahí en el Apocalipsis. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, hermano? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos especialmente para nosotros? Dice esta escritura. Dice esta palabra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de las ciudades. Mire, este es algo interesante, hermano. Pero también la escritura nos habla que Él dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Mire, ahí está la palabra. Sacerdocio. Habla de un pueblo, de una nación adquirida por Dios. Cuando habla de una nación, habla de un pueblo. Y habla de nosotros, la iglesia, hermanos. Es muy interesante ver todas estas cosas en las cuales, sin duda, podemos verlo a base de la palabra de Dios. Quiero ver otro poquito, hermanos, porque quiero ver otra figura. Quiero ver otra figura. Quiero ver otro poquito allí en Juan, en capítulo 3 y el versículo 19. Un texto muy conocido. Juan capítulo 3 y el versículo 19. Discúlpenme, hermanos, que estos anteojos se me caen y no puedo mirar muy bien. Pero esperamos que hagamos para la honra y la gloria del Señor todas estas cosas. Dice el versículo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Queridos hermanos, textos bases acerca de esta lumbrera. Mencionamos que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no va a andar en tinieblas. Va a tener la luz de la vida. Cuando habla de la luz de la vida, está hablando de la vida del Señor Jesucristo.
Él dijo en Juan capítulo 14 y el texto 6, texto muy conocido: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tres palabras que se refieren a la persona misma del Señor. No tenemos tiempo para poder explicar las tres palabras, pero sin duda, hermano, usted tiene conocimiento de estas cosas, y si quiere enriquecer el bosquejo, busque la secuencia de la verdad. Pues la verdad dice que nos ha hecho libres. ¿De qué? Bueno, aquí habla este texto, y esta es la condenación: que la luz estuvo en medio de la humanidad, que la luz estuvo en medio de los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras, sus prácticas sean descubiertas. Hermanos, nosotros tenemos la luz de la vida. Nosotros nos encontramos al frente de la luz. Nuestros hermanos han puesto al frente aquí la iluminación para que esto se vea muy claro. Nuestros hermanos han procurado tener suficiente luz. Hermanos, quizás cuando la Biblia nos habla que las estrellas cuentan la gloria de Dios, y eso afigura en cierto momento, hermano, cada vida de cada creyente. Usted va a ver algunas estrellas resplandecientes. Usted va a ver algunas estrellas que son enormes, que se ven desde muy lejos, pero hay unas estrellas que casi no se ven. Esto figura algunos creyentes que ya ni se ven en medio de un mundo que no conoce al Señor. La lucita ya se apaga. Todavía está allí. Por eso, hermano, es muy interesante de que nosotros volvamos a las Escrituras, volvamos a la palabra de Dios para poder crecer en la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay este texto aquí, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando dice aquí eran malas, está hablando en tiempo pasado. Cuando el Señor se manifestó, cuando el Señor estuvo en medio de la raza humana, Él vino para dar luz. Pues Él, cuando se refiere a la luz, se refiere a las cosas divinas de nuestro Dios. No es tanto la luz que puede reflejar. No, hermanos, por eso cada creyente está autorizado por la palabra de Dios a alumbrar como antorcha encendida en medio de una generación que no conoce al Señor. Qué maravilloso es, hermanos, ver todas estas cosas reflejadas en su palabra. Esto es solamente un poquito las manifestaciones de la lámpara, las manifestaciones de la lumbrera, hermanos. Es un poquito, porque quiero entrar en detalles en otra escritura especial para poder ver, hermanos, otra figura. Otra figura. Vamos allí a Jeremías. Son textos conocidos, hermanos. Jeremías en el capítulo 15. Y vamos a sacar de aquí algunos pensamientos. Vamos a ver qué figura nos muestra aquí el profeta. Jeremías en el capítulo 15. Estos anteojos ya se me caen. Dice así:
Versículo 16. Capítulo 15 de Jeremías y el versículo 16. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí encontramos, hermanos, una figura especial. ¿Cuál es la figura que encontramos aquí, hermanos? La palabra de Dios se afigura como comida, como alimento. Todos nosotros, hermanos, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a ser hombres robustos espiritualmente. Todo creyente alimentado por la palabra de Dios va a ser hombre fuerte. Recuerde que el Señor habla de todas estas cosas, de la firmeza, que no es el tema. El tema aquí es las figuras de la palabra de Dios. Aquí, y este Jeremías, este profeta, no sé cuánto tiempo, hermanos, no puedo medir todo el tiempo que este profeta pasó buscando dentro de esta palabra para poder satisfacer su hambre, para poder satisfacer su ambiente espiritual. Comer, aquí dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y yo las comí. Y eso, hermano, refleja introducir las palabras del Señor en las paredes del corazón para reflejar la vida del Señor Jesucristo. Hermanos, el creyente debe de vivir como el Señor vivió. Sin duda, queridos hermanos, vamos a hallarnos en momentos difíciles, en momentos de angustia, como vemos la vida del Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor nos dice, hermanos, por nada estés medroso. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Eso dice el Señor, hermano. Confía en mí. Cuando uno está confiando en las promesas del Señor, hermano, pues está bien alimentado. Realmente puedo sacar algunos ejemplos físicos que están escuchando muchas personas que tienen alguna grande sabiduría. Quizás nos están escuchando algunas enfermeras, algunos médicos, enfermeros, algunos especialistas. Pero pongo un ejemplo físico. Cuando alguien ha perdido los líquidos, volvemos otra vez al agua. Cuando alguien ha perdido los líquidos y ha perdido sus fuerzas porque no se ha alimentado, entra a vivir en un estado de deshidratación. Hablo en el sentido físico. Vivir una vida de muerte. Un estado de deshidratación. Cuando una persona está deshidratado, presenta algunas señales. Pues los médicos me van a entender, las enfermeras me van a entender. Yo no soy ningún enfermero ni ningún médico, pero sí conozco algunas cosas que encuentro en la palabra de Dios. Y sin duda tengo una familia en las cuales viví ese tiempo cuando mis hijos entraron a deshidratarse y ahora la enfermera dice, este niño o esta persona viene deshidratada y presente el cuadro de deshidratación severo. Y presenta 3 áreas. Una, la palabra nos alumbra a esa área.
Y la persona que está tratando a este deshidratado, ahora él dice, esta persona trae los labios secos porque ha perdido líquidos. Pero también esta persona que ha entrado a vivir la vida de deshidratación también presenta la piel arrugada. Pero también presenta otra área en la cual presenta los ojos hundidos. Los venimos a la vida espiritual. Una persona que presente este cuadro es porque la boca seca es porque no habla del Señor. Ese es tener la boca seca. Y la piel arrugada es porque esta persona no permite que se le ayude, que se le corrija. Todo el tiempo vive alterado, vive enojado, vive allá en su mundo. Y el que tiene los ojos hundidos no lee la Biblia. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Por qué el creyente entra a vivir una vida de deshidratación severa? Aquí dice, Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Hermanos, comamos, hermano, alimentémonos bien para que no entremos a vivir esas etapas horribles, esas etapas tremendas en las cuales, sin duda, vamos a darnos cuenta, hermanos, que usted va a decir, ¿y de dónde sacó esas cosas? Bueno, yo puedo sacarlas en mi propia vida. Sí, puedo sacarlas. Cuando no hablo del Señor, me estoy olvidando de la palabra, hermanos. No estoy viendo las escrituras. Tengo los ojos hundidos. Ahora el Señor dice, mirad a mí y todos los términos de la tierra. Hermanos, esto nos conlleva, queridos hermanos, a vivir robustos en la vida espiritual. Fuertes, firmes en la fe. Hermanos, quizás para ver estas cosas que encontramos aquí, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Recuerda que Pablo estuvo por un tiempo desmayado. ¿Se acuerda? Sí, estuvo desmayado, estuvo allí sin tomar alimento, pero él dice que tomó alimento, recobró fuerzas y enseguida predicaba a Cristo. Mire que bueno, hermanos, este es muy maravilloso ver estas cosas a la luz de la palabra. Eso nos da a entender de que nosotros los creyentes, hermano, tenemos ese gran privilegio que el Señor está alimentándonos, está inyectándonos los antídotos especiales para tener fuerzas, para tener vigor espiritual. Y esto, queridos hermanos, realmente yo no tengo otras palabras profundas de poderlas explicar. Tal vez puedo cometer errores, ponerle a la palabra o quitarle. Pero yo puedo ver estas cosas, hermano, sencillamente. Porque yo he aprendido, don Virgilio Velázquez, que él siempre, que muchos de ustedes, queridos hermanos, lo conocieron. Conocieron al hermano Cruz Antonio Tábora, compañeros de trabajo. Conocieron al hermano Evaristo Romero, hombre fiel, maestro de su servidor. Después del Espíritu Santo, después del Señor, esos hombres. Hermanos, para mí ha sido difícil la separación de estos hermanos. Recuerdo allá en los años 80, la primera conferencia que estaba acompañando al hermano Evaristo en Planes de Arena Blanca. Para mí era difícil estar a la par de un siervo de estos con gran potencial. Pero me acuerdo muy bien que ese hermano me dijo, predique la palabra. Hermanos,
Esas palabras fueron como una inyección especial para mi vida. Fueron como darme tanta alimento para mi vida. Caminar con el hermano Cruz Antonio Tábora, unos 27 años, 32 años de andar con don Virgilio Velázquez, que ese hombre para mí fue un compañero fiel, un compañero especial. Realmente que yo no soy digno, ni siquiera, no era digno, ni siquiera yo le decía a él, hermano, yo no soy ni digno de limpiarle sus sandalias. Y él me decía, hermano, usted hace un trabajo muy especial, sígalo haciendo porque el Señor de eso se agrada. Queridos hermanos, voy a ver otra figura así ligeramente, porque el tiempo sin duda va transcurriendo muy rápido. Quiero que vayamos allá a Lucas, en el capítulo 8. Aquí hay una parábola, hermanos, que el Señor habla de estas figuras. Aquí hay varias. Hay varias. Y yo quiero que saquemos algunos pensamientos de esta parábola. A mí me hubiera gustado, queridos hermanos, ver todo el extracto hasta abajo. Pero bueno, va a haber ocasión donde sin duda vamos a ayudarnos y a edificarnos en la palabra. Para mí es un gozo, hermanos. Para mí es una alegría poder estar leyendo las escrituras y saber que tanto de mis hermanos que hoy nos están escuchando y que de repente más de alguna palabra de esta va a ser el prodigio. No vamos a ser oidores olvidadizos. Pues aquí en Lucas, el doctor Lucas nos enseña algo aquí de esta parábola donde el Señor se interesa en esta cosa. Bueno, esta parábola es muy conocida por todos nosotros los creyentes, pero de repente hay alguna persona que no va a entender este lenguaje. Pero nosotros lo vamos a entender. Quizás vamos a sacar algunas cosas prácticas aquí. Y vamos a ver aquí alguna de las figuras que encontramos en la palabra de Dios. Recuerde que al principio yo dije que el Señor a nosotros nos trata como un rebaño, pero también nos trata como ovejas. Tantas cosas que están en sentido figurado, dándonos a conocer esta palabra maravillosa. Mira lo que dice aquí en esta parábola. En el capítulo 8 y el versículo 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí hay esta figura. No vamos a tener tiempo, hermano, de explicar todo lo que es esta semilla. De dónde sale y a dónde se va a cultivar y todo lo demás. Pero vamos a encontrar aquí por lo menos algunos terrenos en las cuales aquí hay un sembrador. Hay un sembrador, queridos hermanos, que está interesado en sembrar la semilla. Esta es pues la palabra, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta es una de las áreas especiales donde el Señor está interesado en sembrar la palabra y se refiere a las personas que escuchan el evangelio, a las personas que escuchan el evangelio de Jesucristo, el que libera al hombre de pecado, el que el Espíritu Santo toma a convencerlo de pecado. Hermanos,
Y sigue diciendo aquí, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hasta ahí la lectura y el Señor nos bendiga. Hermanos, consideremos aquí, hermano, qué clase de terreno somos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Aquí aparecemos de entre el camino y hemos hablado un poco de eso. Son los que oyen la palabra y dicen qué buena palabra, qué buen mensaje, pero hasta ahí nada más. Viene el diablo y les dice, ¿para qué perdés el tiempo? ¿Para qué te estás juntando con esos creyentes? Mira cuánto ibas a ganar si hubieras ido a aprovechar si quieres ahora. Es voz diabólica, es voz del diablo. Hermanos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermanos, esto es una bendición grande. Mis queridos hermanos, sin duda, aquí hay muchas cosas muy interesantes que no tenemos el tiempo para poderlas explicar y dar referencia, dar lineamientos especiales, porque aquí encontramos a estos que fueron sembrados, que afigura aquí las piedras, y esto, hermano, afigura de los creyentes con corazón duro. Sí, ahí está la palabra, ahí está la hierba, ahí está la plantita. Pero cuando viene la persecución y viene el problema y vienen las dificultades, dice, mejor ya no sigo. Porque antes yo no vivía así, ahora estoy viviendo horrible. Esa es voz diabólica, hermanos. Esa es voz del diablo. Y allá aparecen algunas voces, como la voz del mundo, la voz del diablo, la voz de la carne, la voz de la vanidad. Todas estas cosas, hermano, están allí. Pero queremos, con la ayuda del Señor, que ustedes sigan estudiando estas palabras que encontramos aquí. Aquí aparecen los que oyen la palabra y creen y dan fruto. Y estos ahora están firmes en las convicciones que realmente tenemos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestros amigos, queremos decirles, no desaproveche el tiempo. No pase por alto estas palabras en las cuales el Señor dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye y cree a estas palabras, yo le voy a dar derecho de sentarse en mi trono. Estimado amigo, usted quiere arreglar su vida, usted quiere tener un encuentro con el Señor esta tarde. Recuerde aquí, dice, los que oyen la palabra y viene el viento y viene el diablo con todo su apogeo y quita de su corazón, no de su mente, sino del corazón, dejar de creer a las promesas divinas del Señor. Queridos hermanos y queridos amigos, hoy esta tarde, como dijo aquel hombre, ha llegado la salvación a esta casa. El Señor quiere darle lo más preciable que un ser humano puede tener,
y es ser hijo de Dios, de poder dejar ser criatura de Dios para alcanzar el don precioso de ser hijo de Dios. Hermanos, esto es maravilloso para nosotros los creyentes. Y para ustedes, amigos, está la promesa, está la bendición en la puerta. Hoy, esta tarde, esta noche, sin duda, el Señor quiere posar en esa casa vacía, posar en esa casa desierta. Él quiere llenarla de todas estas cosas que hemos visto, quiere llenarla de agua, quiere darle alimento, quiere tenerlo fuerte, pero es usted que tiene que reconocer que Jesucristo murió por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, pero que Él fue sepultado y que de aquel sepulcro se levantó triunfante y glorioso, con pruebas indubitables, apareciendo a los suyos allí con todas las señales, y Él ascendiendo a los cielos. Él dijo: voy a mandarles a alguien para que les consuele, y voy a venir en breve, y voy a compensar a cada uno según sea su obra. Estimado oyente, usted tiene la llave en su mano. Usted tiene la llave especial para que pueda abrir la puerta de su corazón y dé lugar al Señor Jesucristo para que sea salvo. Y nosotros, hermanos, alimentarnos, a comer, a tener fuerzas espiritualmente, como dijo el proverbista, acerca de las palabras que son medicina. Otras figuras que están allí, pero no tenemos el tiempo para poderla seguir desarrollando, pero quiere el Señor, hermanos, que Él se encargue de nosotros y nos dé la bendición para seguir anunciando el evangelio a nuestros amigos y edificando a la iglesia para tener seguridad y tener firmeza en las promesas del Señor. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y que el Señor les ayude, les fortalezca, y que la bendición de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.